Buenas tardes. Vamos a empezar con la materia de contabilidad. Buenas tardes, Jocelyn. Buenas tardes. Ok, anteriormente habíamos estado platicando de la cuestión de las cuentas, habíamos estado platicando también eh, la cuestión de qué significa cada una de las cuentas, la clasificación de activo, la clasificación de pasivo y vimos la elaboración del balance. No sé si tengas alguna duda con eso, Jocelyn, o alguien que tenga alguna duda. No. ¿No? Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar. Entonces vimos capital, las cuentas, cómo se clasifica también capital, las cuentas de activo, las cuentas de pasivo, la clasificación también del activo, la clasificación del pasivo. Vimos algunas de las descripción de algunas de las principales cuentas, tanto de activo como de pasivo. También vimos la forma de elaborar un balance, lo que era un balance y que existe balance en forma de reporte y en forma de cuenta. De hecho, hasta ahí es lo que habíamos contemplado hasta la semana pasada, cómo se elabora un balance en forma de reporte, las cuentas obviamente que están involucradas dentro de un balance y también la forma de realizar el balance en forma de cuenta y cuál era su principal diferencia. Entonces vamos a seguir viendo otro estado financiero que es el estado de resultados. Vamos a ver en qué consiste, obviamente las características, qué datos concierne para formar un estado de resultados. Nos dice que el estado de resultados es un documento contable que muestra detallada y ordenadamente la utilidad o pérdida del ejercicio. Acuérdense que todos esos tipos de estados financieros nos arrojan información, debe ser verídica 100%, por eso es muy importante no maquilar la información, no mentir. Obviamente, ¿por qué? Porque nos van a arrojar en determinado momento la información financiera y esa información financiera nos sirve para tomar decisiones. Y esas decisiones, pues obviamente deben de ser asertivas para que la empresa siga a flote y se siga manejando y siga creciendo. Porque si no, en determinado momento, si maquilamos algún tipo de información, pues obviamente no estamos siendo verídicos respecto a la información que nos están arrojando nuestros estados financieros y por obvias razones no podemos implementar algún tipo de acción para recuperar la cuestión de la rentabilidad de la empresa. ¿Qué características tiene este estado de resultados? Complementa la información obviamente del balance general, da a conocer la forma como se obtiene la utilidad o pérdida del ejercicio y muestra todos los elementos debidamente clasificados y ordenados. ¿Qué datos? ¿Cuál es la estructura? ¿Cómo se compone el estado de resultados? Mediante encabezado, cuerpo y firmas. El encabezado constituye la cuestión del nombre del negocio, indicación de ser un estado de resultados y periodo a que se refiere. En el cuerpo vienen los conceptos de compraventas de mercancías hasta determinar la utilidad o pérdida en ventas. Algunos conceptos también de gastos de operación hasta determinar la utilidad o pérdida del ejercicio. Y las firmas, pues obviamente son las firmas del contador y las firmas del propietario. Cuentas principales que integran un estado de resultados, ventas totales, devoluciones sobre ventas, rebajas sobre ventas, descuentos sobre ventas y compras, gastos de compra, devoluciones sobre compras, rebajas sobre compras, descuentos sobre compras, inventario inicial, inventario final, gastos de venta, gastos de administración, gastos y productos financieros y otros gastos y productos. Son las principales cuentas que integran el estado de resultados. ¿A qué se refiere con la cuestión de ventas totales? Nos dice que es el valor total de las mercancías entregadas a los clientes vendidas al contado o a crédito, o sea, en referente a ventas totales como tal, de contado o a crédito, no como en esta cuestión cuando hacíamos un asiento contable que variaba si son ventas de contado o ventas a crédito. Había diversificación, perdón,
en esa cuenta. Podemos utilizar la cuenta de bancos o en esta cuestión la cuenta de cajas, y si vendíamos a crédito, pues obviamente eran clientes. Aquí se considera venta en su totalidad, obviamente todo lo que salga en cuestión de mercancías de la empresa. Devoluciones sobre ventas, nos dice, es el valor de las mercancías que los clientes devuelven porque no les satisface la calidad, el precio, el estilo, el color, etcétera, etcétera. Rebaja sobre ventas, nos dice, es el valor de las bonificaciones que sobre el precio de venta de las mercancías se concede a los clientes cuando dichas mercancías tienen algún defecto o son de menor calidad a la convenida. Descuentos sobre ventas son las bonificaciones que se conceden a los clientes por pagar estos las mercancías adeudadas antes del plazo estipulado. Es subcuenta de gastos y productos financieros. Las compras son el valor de las mercancías adquiridas, ya sea al contado o a crédito. Gastos de compras son todos los gastos que se efectúan para que las mercancías adquiridas lleguen hasta su destino. Por ejemplo, derechos aduanales, fletes y acarreos, seguros, cargas y descargas, etcétera, etcétera. Tenemos también devoluciones sobre compras, que son el valor de las mercancías devueltas a los proveedores porque no nos satisface la calidad, el precio, estilo, el color, etcétera. Rebaja sobre compras, que es el valor de las bonificaciones sobre el precio de compra de las mercancías, en este caso que nos conceden los proveedores cuando éstas tienen algún defecto o su calidad no es la convenida. Descuento sobre compras, bonificaciones que nos conceden los proveedores por liquidar el importe de las mercancías antes de la fecha estipulada. Es subcuenta de gastos y productos financieros. Inventario, obviamente es el inventario inicial, es el valor de las mercancías que se tienen en existencia al dar principio al ejercicio. Inventario final es el valor de las mercancías existentes al terminar el ejercicio. También tenemos los gastos de venta, son todos los gastos que tienen relación directa con la promoción, realización y desarrollo del volumen de ventas. Por ejemplo, sueldos, comisiones, IMSS, publicidad, consumo de etiquetas, envolturas y empaques, fletes, acarreos, mantenimiento del equipo de reparto, entre otros. Gastos de administración son todos los gastos que tienen como función el sostenimiento de las actividades destinadas a mantener la dirección y administración de la empresa. Por ejemplo, sueldos, IMSS, papelería, correo, telégrafo, entre otros. Gastos y productos financieros, nos dice que son las pérdidas y utilidades que provienen de operaciones que constituyen la actividad o giro principal del negocio. Puede incluir descuentos sobre ventas, descuentos sobre compras, los intereses sobre documentos, los descuentos por pago anticipado de documentos, los intereses sobre préstamos hipotecarios. Otros gastos y productos son las pérdidas y utilidades que provienen de operaciones que no constituyen la actividad o giro principal del negocio. Pérdida o utilidad en venta de valores de activo fijo, pérdida o utilidad en compraventa de acciones y valores, dividendos de acciones, comisiones cobradas, rentas cobradas. ¿Cómo se desarrolla el estado de resultados? Está evaluado primera parte, dice ventas netas. Ventas netas es igual a ventas totales, devoluciones sobre ventas más rebajas de ventas. Luego vienen las compras totales, que es el costo total de compras más gastos de compras también. Compras netas, obviamente constituye la cuestión de las compras totales menos las devoluciones sobre compras más las rebajas, en este caso sobre compras también. Luego viene la cuenta de costo de ventas. Costo de ventas es igual a inventario inicial más en este caso las compras netas menos el inventario final. Luego viene que si es utilidad o pérdida en ventas, es las ventas netas menos el costo de ventas. Ahí nos va a dar la primera parte, un primer resultado que es la utilidad o pérdidas en ventas. Después ponemos gastos de venta, gastos de administración. Después viene la cuestión de gastos y productos financieros y otros gastos y productos también. Entonces, ese es el formatito.
Obviamente todo esto va a depender a las cuentas las actividades que una empresa, que cada empresa obviamente vaya resolviendo durante el día. Hay cuestiones a veces que engloban, a lo mejor pagamos el sueldo eh, del contador, pues ahí lo tenemos que checar si entra como gasto de administración o pagamos o gastos de venta, dependiendo del departamento que esté integrado esa cuestión. Pagamos las rentas del local, podemos incluirlo en esa cuestión también como un gasto administrativo. Pagamos el sueldo del departamento de ventas, pues obviamente es un gasto directamente, gastos de venta, podemos manejarlo como gasto de venta específicamente. Entonces es dependiendo de cómo vaya a ser la descripción, obviamente para hacer la cuestión de cada uno en este caso, las actividades que se vayan desempeñando de la empresa diariamente, los asientos de diario más que nada. Entonces, conforme vayamos haciendo vamos realizando los asientos de diario con esa información, con esa misma información, se nutre tanto el estado de resultados como el balance general. Hay algunas cuentas que a lo mejor no, en las operaciones diarias, pues no van a verse integradas en este formato también. Pero en sí, a grandes rasgos, esa es la estructura a seguir de cada una de esas cuestiones. Ok, ¿alguna duda con el estado de resultados? ¿Tienes alguna duda, Jocelyn? ¿En qué casos se hace esto? ¿Se hace antes o después del pasado? Lo puedes hacer después en este caso, va a la par del balance general. Lo puedes hacer antes o lo puedes hacer después. No importa el orden porque no tiene nada que ver una cuestión con otra. En el balance general, más que nada, es la demostración de realmente cómo está integrado el capital contable de la empresa en cuestión de activos y pasivos para ver tanto lo que tenemos viable o lo que puede contar en determinado momento la empresa, que son los activos, como todas las deudas y obligaciones que se tienen que pagar. Y el estado de resultados obviamente complementa esa información debido a la cuestión de más que nada de transformación, en la cuestión de qué gastos ingresan o qué gastos tenemos directamente al momento de transformar un producto o de elaborar un producto terminado como tal, porque si checas aquí no tiene nada que ver con equipo de transporte, equipo de reparto, ni edificios, nada que ver con esa situación. Más que nada aquí entrarían gastos directos e indirectos y obviamente que nos da principalmente tenemos las ventas totales, un inventario final, un inventario inicial, y en base a esos, realmente todos los gastos que se erogaron para al finalizar al cabo tener una venta y sacar una diferencia entre la utilidad o si es pérdida del ejercicio. Pero un orden específico lo puedes hacer antes o después. Por lo regular, por costumbre, se hace primero el balance y después se hace el estado de resultados, pero el orden no afecta en determinado momento. Ah, ok, gracias, ya entendí. Ok. En la cuestión del procedimiento, ¿no tienes ninguna duda? No. No, ok, perfecto. De hecho, se extiende más que nada por la cuestión pues a lo mejor de las cuentas que se llegan a manejar en determinado momento. En este ejemplo, pues se manejan la mayoría de las cuentas, pero no es así realmente en todas las actividades que realiza una empresa. Hay cuentas que a lo mejor no se manejan. Aquí nada más es para ver, obviamente como ejemplo, cómo está conformado obviamente la parte del encabezado, luego viene todo el cuerpo y al final las firmas, tanto del gerente o del encargado, del propietario y la firma del contador. Ok, después vamos a ver la cuenta y sus movimientos y sus saldos también, que es algo muy importante y esto tiene que ver en relación con los asientos de diario y la cuestión de las cuentas T.
Nos dice que una cuenta es un registro donde se controlan ordenadamente las variaciones que producen las operaciones realizadas en los diferentes conceptos de activo, de pasivo y de capital. Ya vimos algunas cuentas como caja, bancos, mercancías. Entonces, por poner un ejemplo, vendemos mercancías por 10,000 pesos y nos pagaron en efectivo. Entonces, no tenemos una cuenta como tal, es una descripción y nosotros debemos de interpretar esa actividad que se realizó durante el día. Si vendemos mercancías, podemos utilizar la cuenta de mercancías o algunas veces se utiliza la cuenta de almacén. Entonces podemos utilizar la cuenta de mercancías o almacén y obviamente si nos dicen, siempre que nos digan pagamos en efectivo, obviamente entró dinero físico, ahí se utiliza la cuenta de caja. Si nos dicen que nos pagaron con cheque o transferencia bancaria, pues vamos a utilizar la cuenta de bancos. Si las mercancías las vendimos a crédito, pues obviamente entraría la cuestión de clientes y así sucesivamente. Eso es la cuestión de generalizar a una cuenta como tal y no estar poniendo, obviamente darle una descripción válida y darle clasificación a la actividad que está realizando la empresa como tal. Y si el nombre de la cuenta se designa a la cuenta, debe ser una idea clara y precisa del valor o concepto que controla. Como les decía, si es en efectivo, pues es caja. Si es cheque, es banco. Obviamente está relacionada directamente con el nombre de la cuenta, cada una de esas denominaciones. ¿Cómo se clasifican las cuentas? Cuentas de activo, controlan los bienes y derechos propiedad de la empresa. Cuentas de pasivo, controlan las deudas y obligaciones a cargo de la empresa. Y cuentas de capital, que son las que controlan tanto las utilidades así como también las pérdidas de la empresa. Términos contables en las columnas, tenemos columnas del debe, tenemos columnas del haber. En las del debe es la columna de la parte izquierda de una cuenta, el haber es la columna de la parte derecha de la cuenta. Tenemos la opción de cargar o abonar también. Cargar es anotar una cantidad en el debe de una cuenta y abonar es anotar una cantidad en el haber de una cuenta. Debe, aquí tenemos una representación, de hecho tenemos a esto se le denomina cuenta T por la forma que hace obviamente las líneas en la cuestión del debe y del haber. Aquí tenemos representado, aquí arriba va el nombre de la cuenta para la que estamos haciendo obviamente el registro de la cuenta T. Si la cantidad que tenemos en los asientos de diario nos dice debe, pues obviamente lo ponemos en esta parte donde está marcada la X. El haber, obviamente, vale del lado derecho, dependiendo de cómo esté registrado los asientos de diario en el momento de realizarlos. Cargar, ya es poner las cantidades, obviamente. Esto se nutre de la información de los asientos de diario. Aquí estamos cargados, todos estos montos están cargados en el debe. Estos montos, obviamente, estamos abonando en el haber. Algunos movimientos también representativos, el movimiento deudor, se le llama así a la suma de los cargos de una cuenta. El movimiento acreedor se le llama así a la suma de los abonos de una cuenta. Este es un movimiento deudor, una vez que hayamos puesto todos los, en este caso todas las denominaciones, todas las cantidades, al final sacamos una sumatoria, a ese se le denomina movimiento deudor. Movimiento acreedor se denomina obviamente a la sumatoria, el resultado final del resultado de la sumatoria de todas las cantidades que hayamos puesto en esta parte. No dice saldos, obviamente existen saldos deudor cuando su movimiento deudor es mayor que el movimiento acreedor y saldo acreedor cuando su movimiento acreedor es mayor que el deudor. Cuenta saldada nos dice que es cuando la suma de sus movimientos son iguales. Saldo deudor, aquí lo tenemos, saldo acreedor. Si ven en esta parte, obviamente es deudor porque la cantidad nos arroja es mayor en este caso en la parte de deudor que en la parte de acreedor.
y aquí es mayor la parte de acreedor, por eso se denomina saldo acreedor. O sea, sacamos la diferencia entre los resultados y obviamente nos da un saldo acreedor. Y aquí sacamos la diferencia, 5.301.400 menos 1.301.400, obviamente nos dieron 4 millones. Y es positivo o nos da un saldo deudor. Y aquí en esta parte, pues el saldo mayor es el saldo acreedor. Cuando obviamente las dos cantidades nos dan igual, determinamos que es una cuenta saldada. Obviamente nos da un total de 0, ambas cuentas. Ok, tenemos aquí también un tipo de movimientos en cuentas de activo. Debe haber, tenemos obviamente los debe, los haber, los cargos, los abono. Pueden tener movimientos deudores, movimientos acreedores y saldos deudores. Obviamente todo esto va a ir llenándose, lo vamos a ir materializando con la cuestión, les repito, de cómo se hagan los asientos de diario. Movimiento pasivo disminuye cuando está en el debe, cuando se carga, cuando hay movimiento deudor, y aumenta o es positivo cuando está en el haber, en el abono hay un movimiento acreedor y un saldo acreedor. En cuestión de capital, también disminuye cuando está en la cuestión del debe y un cargo, y aumenta cuando es el haber, cuando está en la cuestión de haber, o pues abono también. Y puede ser movimiento deudor o puede ser movimiento acreedor. Los gastos de venta disminuyen cuando está en la cuestión del debe, o que existe un cargo también, puede ser un movimiento deudor o un saldo deudor. Gastos de administración tienen la misma deducción también. Gastos y productos financieros pueden optar tanto como debe como haber, como movimiento deudor o movimiento acreedor. Gastos y productos financieros también tienen la misma representación que el ejemplo anterior. ¿Cómo se registran las operaciones? Obviamente hay variaciones en las cuentas, algunas cuentas disminuyen, otras aumentan, otras se cargan, otras se abonan, obviamente dependiendo de la actividad. Nos dice, para registrar correctamente en las cuentas las variaciones de los valores que representan, es necesario considerar tanto la causa como el efecto que produce cada operación, ya que por sencilla que ésta sea, afectará cuando menos a dos cuentas. Cuando menos tiene que ver, esa es la cuestión de la partida doble. Todo cargo tiene su abono, todo abono tiene su cargo. No podemos poner, obviamente, una cantidad y no poner de un lado y no podemos poner otra cantidad de otro lado. Todo cargo pertenece o demanda un abono en determinado momento también. Entonces, lo que cargamos es lo mismo que abonamos. Al finalizar, la manera de comprobar es que al finalizar obviamente los asientos de diario, tanto la columna como el debe como el haber nos debe de dar sumas iguales al finalizar cada una de esas cuestiones, cada de esas columnas, y de esa manera estamos conscientes de que todo lo que abonamos, todo lo que cargamos, exactamente las mismas cantidades cargamos. A lo mejor en una cuenta, en dos cuentas, en tres cuentas, dependiendo de los asientos, pero las cantidades nos deben de dar exactamente al finalizar los asientos de diario, nos debe dar igualdad en ambas columnas. Nos dice, si compramos mercancía y lo pagamos en efectivo, debemos considerar al mismo tiempo, por la misma cantidad, tanto el aumento del activo en mercancías como la disminución del activo en caja. Entonces, es como el ejemplo que les decía, que les platicaba. Compramos mercancía por 10,000 pesos y lo pagamos en efectivo. Debemos de considerar, para empezar, dos cuentas. Compramos mercancía, aumenta la cuenta de mercancía. Pagamos en efectivo, obviamente está saliendo dinero, va a disminuir por haber razones la cuenta, si es en efectivo, la cuenta de caja. Entonces el asiento contable en esa descripción quedaría mercancías contra caja. Entonces 10,000 contra 10,000, exactamente igual. Por lo regular se les deja un pequeño margen para diferenciar cuando se carga y cuando se abona tanto la cuenta, el nombre de la cuenta,
como la cantidad también. Nos dice otro ejemplo, si pagamos en efectivo una letra de cambio a nuestro cargo, debemos considerar al mismo tiempo y por la misma cantidad. Dice tanto la disminución del pasivo en documentos por pagar, acuérdense que las letras de cambio pagaré, en esta cuestión dice pagamos una letra de cambio, obviamente son documentos por pagar, son obligaciones que tiene la empresa, y como disminución del activo en caja. Entonces aumenta documentos por pagar, disminuye la cuestión de caja nuevamente porque es un pago en efectivo. Si en esta cuestión nos dijeran pagamos con cheque, pues obviamente la cuenta que obviamente relacionamos a la cuestión de cheques, pues es banco, ahí quedaría, aumenta en la cuestión de documentos por pagar y disminuye bancos. Entonces hay que tener en consideración cómo es la denominación y la descripción de esas tipos de cuentas. Aquí lo importante es identificar qué cuenta entra en la descripción, obviamente, de la actividad que se está realizando como tal de la empresa. Tenemos un tercer ejemplo, nos dice, si pagamos en efectivo algún gasto, debemos considerar al mismo tiempo y por la misma cantidad, tanto la disminución que por el gasto sufre el capital como la disminución del activo en caja. Estas variaciones deben registrarse por medio de cargos y abonos. Obviamente pagamos en efectivo algún gasto, a lo mejor gastos de venta, gastos de mantenimiento, gastos de instalación, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente pagamos en efectivo, igual aumenta, por ejemplo, gastos de instalación y disminuye caja porque estamos pagando en efectivo. Entonces, se carga gastos de instalación y se abona caja. Y obviamente tiene que ser exactamente por la misma cantidad. Algunas reglas del cargo y del abono. Se debe cargar cuando aumenta el activo, cuando disminuye el pasivo y cuando disminuye el capital. Son algunas reglas específicas para diferenciar cuándo se debe de cargar alguna cuenta. Se debe de abonar cuando disminuye el activo. Cuando un activo disminuye, se abona. Cuando aumenta el pasivo, también se abona. Y cuando aumenta el capital, obviamente también se abona. Debemos de considerar las cuentas de capital o resultados. Conclusiones sobre las cuentas de activo, pasivo y capital y de resultados también. Entonces, esa cuestión nos queda un poquito más claro. Cuando aumenta, cuando disminuye un activo, un capital, etcétera, etcétera. Luego hay una denominación que es la cuestión de la partida doble, como les mencionaba, y se consiste en registrar por medio de cargos y abonos los efectos que producen las operaciones en los diferentes elementos del balance, de tal manera que siempre subsista la igualdad entre el activo y la suma del pasivo con el capital. En cada operación que se efectúa, los elementos del balance varían, pero subsiste la igualdad numérica entre el activo y la suma del pasivo del capital. Acuérdense que el activo, en una forma, acuérdense que hay dos formas de realizar el balance general, una forma de cuenta y otra forma de reporte. En la cuestión del reporte, nos debe la suma del pasivo más el capital, nos debe de dar el total del activo. Es una forma de comprobar que se está ejerciendo la cuestión de pasivo doble. Es la cuestión de todo cargo pertenece a un abono también. Nos debe dar sumas igualitarias en ese cuestionamiento. Como ejemplos, a todo aumento del activo corresponde una disminución del mismo activo o un aumento del pasivo o un aumento del capital. Entonces, aumenta el activo, disminuye el activo mismo, puede disminuir en determinado momento, como por ejemplo, como lo veíamos en la cuestión de mercancías, compramos mercancías y pagamos en efectivo. Aumenta mercancías, mercancías es una cuenta de activo, pero disminuye caja porque pagamos en efectivo, y las dos en ese movimiento son cuentas de activo.
También lo veíamos en la cuestión de aumento, en la cuestión de un aumento del pasivo también. Cuando aumenta un pasivo, obviamente lo vamos a abonar. En la cuestión lo cargamos también. Por ejemplo, en el ejemplo que poníamos, documentos por pagar. O sea, pagamos una letra de cambio, aumentó documentos por pagar y disminuyó la cuestión de caja. Aumenta el pasivo porque lo estamos cargando y disminuye caja porque lo estamos abonando. También nos dice cuando existe aumento del capital, corresponde a un aumento del capital también. Y luego, como segundo ejemplo, nos dice a toda disminución del pasivo corresponde una disminución en el activo, un aumento en el pasivo mismo y un aumento en el capital. Como tercer ejemplo tenemos a toda disminución del capital corresponde una disminución del activo, un aumento en el pasivo o un aumento en el mismo capital. Dice, a todo aumento del activo corresponde una disminución en el activo mismo. Por ejemplo, compramos en efectivo mobiliario por 40,000. Obviamente en un asiento de diario, que lo que ponemos aumenta mobiliario porque estamos comprando, la cuenta es de mobiliario de equipo, aumenta, dejamos un margen, abonamos la cuestión de la denominación de caja, igual hacemos con las cantidades. En la representación de las cuentas T queda de la siguiente manera: mobiliario y equipo, obviamente cargado, movimiento deudor del lado izquierdo, y caja, pues obviamente abonado en la cuestión del haber con 40,000. Entonces a todo cargo corresponde también un abono. Así es como queda representada en las cuentas T. Dice, a todo aumento del activo corresponde un aumento del pasivo. Dice, por ejemplo, compramos a crédito una camioneta por 95,000. ¿Cuáles son las cuentas que obviamente se utilizan dentro de esta descripción? Compramos a crédito una camioneta. Todas las cuestiones que son a crédito, que no sean directamente con mercancías o el giro primordial de la empresa, si compramos a crédito, acuérdense que entran en acreedores diversos. Entonces, si es una camioneta, es un equipo de reparto. Y ese equipo de reparto aumenta por 95,000. Abonamos acreedores diversos por 95,000. Entonces, lo mismo que cargamos fue lo mismo que abonamos. Y aquí se cumple la regla de que aumento del pasivo corresponde un aumento del activo corresponde un aumento del pasivo. ¿A qué se refiere con esa situación? Nos dice que obviamente compramos mercancía, compramos un equipo de reparto, aumentó porque obviamente tenemos un equipo de reparto, tenemos un activo como tal, y dicen ustedes, ok, pero ¿por qué aumenta también el pasivo? ¿Por qué? Porque obtenemos una deuda más a las que ya teníamos, o sea, aumenta nuestra deuda en ese aspecto, no disminuye. Entonces, a un aumento del activo también corresponde un aumento del pasivo. Dice, a todo aumento del activo corresponde un aumento de capital, como por ejemplo, por la venta que hicimos de una mercancía, propiedad de otro comerciante, recibimos una comisión de 6,000 pesos. Entonces, aumenta caja. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo por una cuestión de la venta de propiedad de otro comerciante, se aumenta caja por 6,000, y en esta cuestión también hay aumento de capital, como por ejemplo otros gastos y otros productos, de 6,000. También nos dice que a toda disminución del pasivo corresponde a una disminución en el activo. Como por ejemplo, le abonamos a un cliente 20,000 en efectivo. Disminuye el pasivo porque estamos abonando en esta cuestión dinero. Proveedores, obviamente, como dicen ustedes, pero es del lado izquierdo muchas veces es cuando aumenta. No,
en las cuentas de pasivo, acuérdense que una vez que nosotros cargamos para los proveedores, pues en este caso es disminución para las cuentas de pasivo. Entonces cargamos proveedores y estamos pagando en efectivo, abonamos los mismos 20,000 pesos en caja. Entonces, obviamente, disminuye el activo. Disminuye pasivo porque lo estamos cargando y disminuye activo porque lo estamos abonando. Otra regla es a toda disminución del pasivo corresponde un aumento en el pasivo mismo. Como por ejemplo, a un proveedor le garantizamos nuestra cuenta de 40,000 con una letra de cambio a nuestro cargo a un proveedor. Entonces tenemos la cuenta de proveedores por 40,000 cargada y documentos por pagar por 40,000 pesos abonados. Otra regla que es a toda disminución del pasivo corresponde a un aumento en el capital. Un acreedor nos debe pagar una comisión de 10,000 por la venta de una camioneta. Se conviene en dejar la comisión a cuenta de lo que se debe. Entonces tenemos las cuentas de acreedores diversos cargado por 10,000 y tenemos la cuenta de otros gastos y productos abonados por 10,000 pesos. Entonces recuerden que todo cargo corresponde a un abono. A toda disminución de capital corresponde una disminución del activo. Como por ejemplo, en esta situación, expedimos un cheque por 12,000 para liquidar el valor de la renta del inmueble de nuestra bodega. Tenemos dos cuentas, gastos de venta cargados y bancos disminuidos. Entonces, acuérdense que pues cualquier una cuestión relacionada, por ejemplo, renta o a lo mejor pago de sueldos del contador, sueldos de la administración, vemos directamente a qué departamento se relaciona. Aquí estamos pagando la renta, pues obviamente se relaciona a la mercancía como tal, a la venta de mercancía, por eso estamos poniendo la cuenta de gastos de venta. Y pagamos con cheque, pues obviamente será la denominación, que obviamente cheque se asemeja a bancos, por eso estamos utilizando la cuenta de bancos. Otro ejemplo dice: a toda disminución de capital corresponde un aumento en el pasivo. Quedamos a deber los sueldos de los empleados del departamento de administración por 15,000. Gastos de administración, está siendo específico que son los sueldos de los empleados del departamento de administración, entonces aumenta la cuenta de gastos de administración por 15,000, la cargamos y en este caso tenemos unos acreedores diversos por 15,000 pesos. ¿Por qué? Porque estamos quedando de ver los sueldos. En pocas palabras, a lo mejor se fue a crédito esa situación y no es mercancía directamente. A toda disminución de capital corresponde un aumento en el mismo capital. Nos dice: el propietario del edificio nos debe pagar 20,000 por concepto de intereses y sobre un préstamo que le hicimos. Se convino en que quede el pago de la bodega, como pago en este caso con de la bodega. Entonces tenemos gastos de venta por 20,000 y abonados otros gastos y otros productos. Ok, se nos va a terminar el tiempo de esta última sesión del día. No sé si tengas alguna duda, Jocelyn, o algún comentario. Sobre lo de la cuenta T, Ajá. es cuando se carga y eso, se hace en una sola, o como venía ahí, una en un lado y otra en el otro, como una cuenta T de un lado y una de cuenta T en la otra, o Abrimos, todos se hacen en una sola. no, primero abrimos una cuenta T por cuenta. Ah, ok. Por una cuenta se hace una cuenta T. Obviamente en esa cuenta T registramos los diferentes movimientos que se vayan teniendo en base a los asientos, pero nada más se abre una sola cuenta de una cuenta T. Y obviamente pueden haber varios movimientos en determinado momento porque varias veces se usó esa misma denominación de la cuenta. Ah, ok, entonces puede haber de los dos lados. Sí, exactamente, puede Ah, haber ok, de los dos lados dependiendo del asiento contable, obviamente. ah, ok, sí, esa era la única duda, gracias. Ok, entonces, ¿no tienes más dudas al respecto? No. Ok, bueno, entonces hasta aquí dejamos esta sesión. Nos estaremos viendo ya
el próximo miércoles a la misma hora, ya con el horario, perdón, establecido normalmente. Sí, ¿sería de estas mismas clases o ya serían otras? No, ya cambiaríamos. Ya nada más voy a ratificar en este caso qué es lo que aplicaría en relación a esta sesión de tutorías en cuanto a estas dos materias. Pero yo Ok, pregunto ¿va directamente. a haber examen o algo? Más que nada a eso me refería. Voy a ratificar más o menos cómo se les va a evaluar o qué es el procedimiento que sigue. Obviamente pues, estamos terminando estas dos materias. Y yo como quiera cualquier determinación, les aviso por Classroom. Ok, gracias. Ok, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima semana. Sí, gracias.